proyecta el edificio de la Universidad Nacional de Piura. Tenemos hoy día la charla denominada Ética en la Gestión Pública. La presente exposición está a cargo del abogado Rafael Vera Mascaro. El abogado Rafael Vera Mascaro es egresado y titulado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Posee también estudios de posgrado en la Universidad Pontificia, Universidad Católica, en la Universidad de San, y como en la Universidad de Lima, y en diferentes centros de formación profesional de alto prestigio. Dentro de su vasta experiencia, podemos mencionar secretario general de la Municipalidad de Jesús María, asesor del despacho del congresista Hackett Rodríguez Ackerman en el Congreso de la República, secretario general de la Municipalidad de Bellavista, consultor de Derecho Administrativo en Parque Estudio de Abogados, director de la Seguridad Pública de la Municipalidad de Jesús María, entre otros. La charla tendrá una duración aproximada de tiempo. Después de la charla, los participantes tendrán la oportunidad de hacer algunas preguntas o comentarios. Doctor Rafael Vera, lo dejamos con el uso de la palabra. Gracias, buenas noches a todos aquellos que hoy día sábado se dan un tiempo que definitivamente es más favorable al conocimiento que al descanso. Para ustedes, realmente los felicito por ese esfuerzo. Agradezco a la ONG Proyecta por la invitación a esta exposición y espero que realmente cuando termine nos deje meditando en muchas cosas que queremos compartir y que parece mentira, pero siempre han estado vigentes en la historia de la humanidad. Voy a compartir el PowerPoint. Por favor, me avisan si se ve. A ver, un segundo. ¿Se puede ver? Sí se puede ver, doctor. Perfecto. Entonces, empezamos con el conversatorio. El tema escogido de ética en la gestión pública fue elegido justamente por las circunstancias graves en las que nuestro país está sumido actualmente. Es un tema muy interesante. Lo vamos a dividir en tres partes. La primera es la referida a la corrupción, la segunda, la ética en la gestión pública, y en tercer lugar vamos a hablar respecto al Código de Ética de la Función Pública. Pero para ello, para ubicarnos en el tema, porque es un tema bastante interesante, pero también a veces lo analizamos de manera superficial, vamos a tener que analizar qué cosa es el Estado. En el transcurso de mi trayectoria en la administración pública siempre he trabajado con mucha gente, secretarias, ingenieros, abogados, y no eran conscientes de cuál era el rol del Estado, qué es lo que hacían ellos como funcionarios, como servidores públicos. Sencillamente lo veían como un empleo, pero no entendían la naturaleza. Entonces, dado que vamos a hablar de la corrupción que se da en el gobierno, necesariamente vamos a hacer un repaso muy general, muy sencillo de lo que es el Estado y cómo funciona para comprender el porqué de la corrupción. El Estado, como acá decimos, es la forma de organización política de la sociedad. Tiene obviamente 4 elementos que son la población, el territorio, el poder y el gobierno. Y hay una buena definición de todos los libros que he leído de Manuel María Díez, que dice que el Estado surge realmente de una población que, fijada establemente en un determinado territorio, se organiza jurídicamente, sujeta a un poder con el fin de hacer posible, útil y durable la vida en sociedad.
El elemento más importante definitivamente es la población, pero la población ya sabemos que es un número de personas. Pero ¿qué es más importante que la población? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la sustancia? Lo que le da, lo que le confiere a la población una identidad. Es la nación, la nacionalidad. No solamente por el hecho de haber nacido en un lugar, sino la nación entendida como las relaciones que nos unen a todas las personas que vivimos en un determinado territorio. Y estamos unidos pues por los fines que nosotros tenemos, los sentimientos que nosotros tenemos respecto a nuestras autoridades. La nación es un sentimiento arraigado en las fibras más íntimas de nuestro ser. Es el sentimiento de solidaridad que une a los individuos en su voluntad de vivir juntos. Y esto es importante mencionar como elemento del Estado porque nos lleva a una primera reflexión. ¿Realmente el Perú es una nación o somos un conjunto de naciones? El instrumento más eficaz de la cohesión nacional es el concepto de fin de la vida en común. Estas están pues contenidas por lo que hemos hecho a través de la historia, pero fundamentalmente hacia dónde vamos. Hay mucha gente que dice, bueno, sí, somos la nación peruana, inca, española, mestiza. Está bien, eso es lo que hemos sido, lo que hemos recogido, las guerras, la defensa, el amor a la patria, el sacrificio, la creatividad. Pero hay algo que es muy importante que a veces olvidamos. ¿Hacia dónde vamos? La nación no solamente es lo que fuimos, lo que somos, sino fundamentalmente hacia dónde vamos, qué es lo que queremos ser. Como nación tenemos objetivos, tenemos finalidades, tenemos metas. Queremos una situación de vida que sea favorable para el desarrollo de cada uno. Y eso es lo que nos debe unir. Ahora, pensamos realmente que somos una nación, ¿cómo nos vemos con respecto a nuestros compatriotas de otras regiones distintas a la de donde nosotros vivimos? Otro elemento fundamental es el poder. Bueno, el poder sabemos que es la facultad que tiene una persona para ordenar y ser obedecida, ¿no? O sea, dar órdenes. Ahora bien, desde un punto de vista del poder del Estado como elemento, la justificación ética del ejercicio de ese poder está dada por la rectitud en el obrar con miras al fin específico de la comunidad política. ¿Cuál es ese fin específico? La búsqueda del bien común. Al parecer, los gobernantes han perdido esa noción, pero todo aquel que llega a un gobierno local, regional o nacional debe tener por mira, por objetivo, la satisfacción de las necesidades de la población. Esa es la razón por la cual el gobierno está conferido de poder. No hay que olvidar que cuando la sociedad inicialmente, en los albores de la humanidad, se organiza, busca darle a alguna persona o a un grupo de personas ciertos poderes porque ya estaban creciendo de manera tal que no podían controlarse y tenían que dividir ciertas funciones y le dejaron a algunos el ejercicio del poder. Pero se les da ese poder no para que hagan lo que ellos deseen, se les da el poder para que justamente busquen el bienestar de toda la comunidad a la que representan. Y eso se ha dado desde las épocas tribales, desde las ciudades-estado de Grecia, el Imperio Romano, y en fin, todo gobernante siempre tenía ese deber de representación que le había conferido todo el pueblo para que los gobierne y busque la satisfacción de sus necesidades. Ahora bien, otro concepto también muy ligado al poder es el de legitimidad. A veces escuchamos que esta persona o este gobernante tiene o no tiene legitimidad. Bueno, hay algo que es importante diferenciar. Hay dos tipos de legitimidad. La legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Pongámonos el caso de nuestro amigo Juan Pérez, que es alcalde del distrito de Corococha. Ya van 3 años de gobierno y el señor llegó a través del sistema electoral, a través de una elección, ganó con los votos del pueblo, a través de las promesas que le hizo, los convenció, votaron, pero el señor después de 3 años ha tenido una gestión desastrosa. Entonces, ahí vamos a identificar a qué nos referimos con estos dos tipos de legitimidad.
¿El señor tuvo una legitimidad de origen? Sí. Es decir, llegó al poder cumpliendo el procedimiento legal establecido, que era el proceso electoral. Bien, entonces, ¿el señor tiene legitimidad de origen? Sí. Pero su gobierno es desastroso, el alcalde embarga sin ejercer el derecho de defensa a la gente, es abusivo, maltrata a los vecinos, no se preocupa por hacer obras que sean de interés de bien común, sino obras que no sirven y que la gente realmente se arrepiente. Hay una encuesta y el señor tiene un 10% de aceptación, como Toledo en su momento, que se acuerdan que no llegaba ni a los 2 dígitos. Entonces, ese señor no tiene legitimidad de ejercicio. Entonces, cuando hablemos o escuchemos, ahora que está muy en boga estos temas, es importante lo que vamos a hablar porque nos va a permitir comprender muchas cosas, podemos definir que el origen es por la forma en que llegó y el ejercicio es por lo que hizo, por la gestión. Si es una buena gestión, va a tener legitimidad. Obviamente la de origen sí tiene su propio procedimiento y su propia sanción. Si no cumple con los votos, etcétera, no se le otorga. Pero en la de ejercicio sí es un poco más genérica, más vaga, y por último tenemos que soportar hasta que o vía vacancia o una revocatoria, este señor se vaya. ¿No? ¿Por qué? Porque no llegó a satisfacer las aspiraciones que tenía la población respecto a él. El poder del Estado hoy tiene carácter de poder jurídico. O sea, nos referimos a un Estado de derecho, ¿no? Porque antes el Estado, como lo vamos a ver más adelante, era más absolutista, más arbitrario, no se basaba en el respeto de la ley, sino en la autoridad. Entonces, hoy por hoy, los hombres obedecen a la voluntad, perdón, a la ley y no a la voluntad del que manda. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros como servidores y funcionarios públicos debemos lealtad a la ley, no a la persona. Hay mucha gente que dice, no, yo soy leal a mi alcalde, soy leal a mi gobernador. Pero un momentito, eso en la medida en que esa persona actúe dentro de las competencias y atribuciones que le da la ley. Nadie debe lealtad, como dice la Constitución, a un gobierno usurpador. De la misma manera, nadie debe lealtad a un funcionario que se sale de los parámetros de la ley que le ha establecido que ejerza su función pública. Entonces, eso es muy importante. Cuando digan, ¿tú eres leal? Sí, yo soy leal en la medida que la persona sea una persona decente y cumpla con la ley. Pero si no lo es, yo no tengo por qué ser leal a un corrupto. Así de fácil. Es la única forma en que podamos evolucionar como país. El gobierno, bueno, acá no es muy difícil de comprender, ¿no? Es el conjunto de órganos estatales que tienen a su cargo todas las funciones del Estado, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Estado? Las funciones del Estado, básicamente en el sistema clásico que nos enseñaban en el colegio todavía, era que existía un poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Que son las funciones básicas, ¿no? Así estaba establecido en la Constitución del 33, para los que ya somos un poco mayores, y ahora también en la del 93, pero hay algunas diferencias. Estas funciones del Estado tienen por objeto hacer contrapesos entre ellas. Entonces, se han creado también otros órganos denominados constitucionalmente autónomos. El Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? La Fiscalía de la Nación, o el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca y Seguros, etcétera, ¿no? Que cumplen otras funciones ya no tan clásicas como nos habían enseñado anteriormente. Pero para ello también tenemos que tener claro cómo hemos llegado hoy a tener el Estado que tenemos. En una evolución del Estado que podemos hacer desde los albores de la humanidad, desde las tribus hasta la fecha, vemos que hasta la Revolución Francesa, por lo menos para lo que a Occidente se refiere, que es nuestra cultura, ha habido regímenes a través de emperadores, señores feudales, después los reyes,
manteniendo un Estado absolutista. ¿Qué caracterizaba ese Estado absolutista? Primero, la ausencia de derechos personales. No existían las personas que tuvieran derechos. Quien tenía y definía los derechos que debía o no tener alguien, cualquier persona, era el príncipe. El segundo elemento fundamental es la soberanía del monarca, quien concentraba todo el poder. Este decidía y actuaba de manera discrecional. ¿A qué nos referimos con discrecional? Que solamente su voluntad era el límite a su conducta. Su actuación era determinada por lo que él consideraba conveniente. Él obviamente ejercía todas las funciones del Estado. Él era el poder ejecutivo, o sea, él hacía los actos de gobierno, él era el órgano judicial, él impartía justicia, él dictaba las normas, él ejercía todas las funciones del Estado. Luego consideraba, muy similar desarrollando lo primero, lo que era útil y práctico hacer en beneficio de la comunidad. O sea, no es lo que yo pienso o escucho de un ciudadano como una necesidad. No, yo creo que debo ser un buen gobernante y debo hacer A, B o C porque a mí me parece. Es mi criterio. Obviamente, él era irresponsable en su actuación. Cuando decimos que una persona es irresponsable en su actuación, es que no tiene que rendir cuentas a nadie. Él solo decía, yo le rindo cuentas a Dios y a mi conciencia. Esa era toda su actuación. Esa era toda su responsabilidad que él tenía. Obviamente, como consecuencia de ello, era indemandable. Si este señor confiscaba mis bienes, me imponía un tributo que era arbitrario, o se llevaba a mis hijos a la guerra porque él disponía de eso, no había forma de recurrir a ningún órgano para que nosotros podamos exigirle algo al príncipe. Así ha sido el Estado absolutista. Así como en la historia de la humanidad la pobreza hasta casi mediados del siglo pasado era 80 pobres, 80% pobres, 90% pobres y 10% gente que vivía bien, ahora estamos a la inversa. De esa manera, del cambio que ha habido en materia económica, también lo ha habido en materia política. ¿Y qué pasó? La Revolución Francesa acabó con ese Estado absolutista, con ese Estado monárquico, y se crea el Estado de Derecho. Hoy por hoy nosotros vivimos en un Estado de Derecho, en un Estado social de derecho para el Perú. Todavía eso lo dejamos para después. ¿Qué cosa significó la Revolución Francesa? Significó básicamente tres respecto al Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es cómo el Estado, el poder, respecto a un ciudadano o a los ciudadanos actúa. Antes era absolutista, yo soy el rey, o sea, yo decido todo. Luis XIV decía, el Estado soy yo. Eso se acabó con la Revolución Francesa y se establecieron tres cosas fundamentales. Primero, la separación de poderes. Se entendía que ese poder absoluto que tenía el rey no podía ser más, porque era injusto. Y hubo toda una filosofía que justificó eso. Entonces, al separarse los poderes, un órgano que legisle, que sea representativo del pueblo para que no haya nada arbitrario, un órgano que ejecute lo que diga la legislación y un órgano que imparta justicia, que sea un equilibrio cuando haya una situación conflictiva, tanto entre las personas con el Estado como entre las personas en sí mismas. Entonces, esa separación de poderes fue fundamental en el cambio de la modalidad del Estado. Tanto desde Aristóteles, que era griego, miren desde qué época, de la época antigua, hasta Montesquieu, señalaban que el Estado con competencias mínimas puede evitar la concentración del poder y garantizar las competencias. O sea, se quería siempre que el poder sea mínimo, que no se concentre, que las competencias sean mínimas. ¿Para qué? Para que la persona pueda, y nos vamos al segundo punto, vivir en libertad. El segundo elemento que esta Revolución Francesa constituyó y que es característica hoy por hoy del Estado de Derecho es el respeto a la libertad. Las personas son libres y pueden hacer lo que quieren.
Obviamente hay algunos límites establecidos por la autoridad porque nadie puede hacer lo que quiera realmente si perjudica a alguien. Ahí sí ya la libertad se acaba. Entonces, la libertad significó una garantía fundamental para el ser humano respecto al Estado, que podía hacer con él lo que quisiera. Eso no se dio nunca más. Y el tercer punto fundamental es el principio de legalidad. Los que me escuchan y trabajan en la administración pública o que tienen algún tipo de conflicto con la administración pública entenderán que el principio de legalidad es la columna vertebral de la administración pública. Por el principio de legalidad, los funcionarios solo pueden hacer aquello que la ley le faculta. O sea, la discrecionalidad que existía se acabó. Ahora tú, funcionario, tu entidad, solamente puedes hacer aquello que la ley, o sea, lo que mis representantes han establecido para vivir en comunidad, en armonía, en sociedad, en paz, es lo que tú debes respetar. Y este principio de legalidad está referido fundamentalmente a la actuación, a la legislación y para contrarrestar la arbitrariedad. Hay algo que a veces en alguna experiencia hemos podido haber visto, que un funcionario ante un acto que ha cometido arbitrario, fuera de la ley, ha dicho, no, a mí la ley no me impide hacer esto. No, es que no funciona, no es que la ley no se lo impida, sino que funciona de manera positiva. Yo solo puedo hacer lo que la ley me faculta. Hay dos principios. Acá vamos a hacer una diferenciación entre lo que es el principio de legalidad y el principio de libertad. Por el principio de libertad, nosotros, todas las personas, y así está establecido en la Constitución, no estamos obligados a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una libertad amplia. Obviamente, ¿por qué? Porque yo puedo administrar mi vida, mis bienes, de la manera que mejor me convenga. Pero si hablamos de un funcionario público, estamos hablando de una persona que administra recursos que no son de él, dineros y patrimonios que no son de él, sino que son de la nación, que se los da al Estado para que los administre con miras al bien común, no al bien particular. Entonces, cuando la ley dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de lo que ella no prohíbe, que es el principio de libertad, eso yo no lo puedo aplicar a un funcionario. El funcionario se rige necesariamente por el principio de libertad. Y eso está en el artículo 4 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que digamos que es el Código Administrativo. Y este principio de legalidad que se dio desde la Revolución Francesa ha sido una constante en un Estado de Derecho. Obviamente nosotros vivimos en un Estado social de derecho porque ya existe dentro de nuestra Constitución las garantías, los derechos, no solamente individuales, sino también sociales. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, son derechos que ya están en la Constitución. Cuidado, ahora que está en boga esa discusión si se debe o no se debe cambiar, es que no es la Constitución la que va a resolver los problemas. Los problemas los resuelven los hombres. Cuando una ley es mala y el hombre es bueno, va a ser un buen gobernante. Pero si la ley es perfecta y el hombre es malo, de nada va a servir porque sencillamente no la va a cumplir. Entonces, no pensemos que está en la norma, sino está en quien elijamos la que nos va a garantizar un futuro más digno para toda la sociedad. Ahora bien, este Estado que antes pues tenía esas tres funciones de legislativas, ejecutivas y judiciales, ya pasó con el transcurrir del tiempo a cumplir unas funciones que se han ido desarrollando de una manera más amplia. Y hoy solamente no tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, sino el Ejecutivo tiene una cantidad de organismos que cumplen justamente estas nuevas funciones.
Hoy por hoy el Estado es más orientador, es decir, busca el bien común, busca la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Es organizador, establece reglas y la participación de la gente. Ojo, cuando hablamos de Estado, no se olviden, no solamente me refiero al Poder Ejecutivo, ¿eh? También el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, el Congreso organiza porque establece las reglas. No, administrador, la ejecución de prestaciones y servicios públicos, que es eminentemente una función administrativa que tiene el Poder Ejecutivo, o tienen los gobiernos locales o los gobiernos regionales. También planificador, es una tendencia en la planificación. Estamos hablando de las tendencias de fin del siglo pasado y este siglo, ¿no? Que le dan al Estado una naturaleza distinta, más amplia, y si se dan cuenta, más intensa en cuanto a su relación con respecto a los administrados. Hoy por hoy ya no se puede hacer cualquier actividad si no se tiene una licencia, una autorización, si no se paga un tributo, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, el Estado, pese a que se han establecido esas separaciones de poder y todo lo que hemos visto, también mantiene una función muy intensa respecto a la vida de los ciudadanos, ¿no? Fiscalizador, protector, garante, regulador, lo vemos a cada rato, ¿no? Fiscalización, tenemos, por ejemplo, SUNAFIL, que fiscaliza los derechos, el cumplimiento de que las empresas respeten los derechos de los trabajadores, ¿no? El protector, ampara, defiende, promueve, el Poder Judicial, obviamente, por ejemplo, ¿no? Garante cuando cumple un rol subsidiario. Hay muchos organismos que dependen de los ministerios que cumplen esas funciones. Regulador, que eso es lo que más abunda, lo que más nosotros percibimos, ¿no? Los organismos reguladores, OCIPTEL, OCITRAN, etcétera. Y una función o un rol distribuidor que tiene el Estado, ¿no? Entonces, no es como se dice que en la Constitución no ha establecido estos principios. Todos estos principios se encuentran en la Constitución, solo que esta no es una clase de derecho constitucional como para hacer un análisis más profundo, pero sí, todas estas tendencias que están en nuestra Constitución son de aplicación y están distribuidas en los diferentes órganos y niveles del Estado. Pero bien, ahora vamos a pasar al tema que nos convoca después de haber hecho un viaje panorámico y muy rápido por lo que es el Estado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corrupción? Hay una definición del PNUD que me gustó mucho y que no se centra en los términos propiamente legales, sino en el sentido o el uso del lenguaje común y corriente de esta definición. Porque no hay que pensar que todo es para abogados, como a veces algunos legisladores piensan, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es la corrupción? Se entiende por corrupción al mal uso del poder público o de la autoridad, que es lo mismo, para el beneficio particular, por medio del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el nepotismo, el fraude, el tráfico de dinero y el desfalco. Así es. Ese es el concepto de corrupción. Aunque la corrupción es considerada a menudo como un mal de los funcionarios del gobierno, no es menos cierto que esta también prevalece en el sector privado, y el sector privado también hay muchos que incentivan estas prácticas para obtener un beneficio particular, pero eso no significa que el funcionario necesariamente vaya a tener que allanarse a este tipo de acciones. ¿Cuándo hay corrupción? La corrupción tiene una fórmula: monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Cuando yo tengo el monopolio, el poder, yo tengo la autoridad, por ejemplo, para dar licencias de funcionamiento en el distrito de Jesús María. Yo tengo, porque el señor no puede ir a ningún otro lado para pedir una autorización de funcionamiento, una licencia. Entonces hay un solo proveedor. Entonces yo, ¿correcto? Porque si hubieran más, ya habría una competencia y los niveles de corrupción van también desapareciendo. El monopolio, ¿no es cierto?, como proveedor de Estado, como del Estado, estamos hablando del Estado acá,
más discrecionalidad. La discrecionalidad es el poder del funcionario, pero usado de manera alegre, graciosa, amplia, más allá del margen de la ley. O sea, yo tengo la competencia que me la da la ley. Segundo, yo tengo el poder para otorgarla, pero yo puedo hacer más que eso. Entonces, aprovechándome eso, yo hago lo que señalaba en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Que era el beneficio particular por el soborno, extorsiono, utilizo mis influencias, meto a mi gente, utilizo el fraude, el tráfico de dinero y desfalco al Estado. Entonces yo empiezo a crear, empiezo a generar ciertas condiciones en ciertas obras, inflo precios para obtener un beneficio para que después repartan y parte de ese dinero mal generado venga a las arcas del funcionario. Obviamente, ese monopolio y esa discrecionalidad tiene que ir aparejada de que no exista transparencia. Cuando decimos que no exista transparencia, es en la fórmula lo negativo, o sea, lo que no hay, lo que no debe haber. Porque si hay transparencia, es más difícil que exista corrupción. Por eso, en las últimas décadas, con la ley de acceso a la información pública y de transparencia, se está tratando de permitir que se sepa quién, cómo, cuándo y por qué administra los recursos públicos los funcionarios. ¿Okay? Entonces la transparencia es importantísima. Entonces hay corrupción cuando tienes el monopolio del poder, cuando lo usas discrecionalmente, o sea, haces lo que te da la gana y no cumples con visibilizar tus actos, o sea, atentas contra la transparencia. Entonces, la corrupción surge cuando los funcionarios tienen autoridad, poca responsabilidad, reglamentos defectuosos o informales. Estos reglamentos defectuosos o informales es cuando las normas no son muy claras y las interpretan de maneras convenientes a sus intereses. Yo lo he visto hace poco en un tema que tengo en Ocitran, que seguramente, perdón, en Ocinermin, que seguramente ya la Defensoría del Pueblo en algún momento se pronunciará. Donde hay una normatividad que, lejos de permitirle el acceso a un proveedor, buscan pretextos para excluirlo, ¿no? Y a veces las normas hacen interpretaciones contrarias a lo que dice, por ejemplo, la misma ley del procedimiento administrativo general. En fin, ese es un tema que no nos va a dar para el análisis, por lo menos en esta oportunidad. Ahora, obviamente, la corrupción surge cuando existen los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos? Bajas remuneraciones, riesgo a la exposición, no hay consecuencias para los corruptos y el costo-beneficio del acto de corrupción. Cuando decimos que los incentivos para actuar existen, no significa que necesariamente se den. O sea, yo no tengo que ser corrupto, yo puedo ganar poco, pero no por eso soy corrupto. Ya eso va a depender de lo que yo, mi ética, mis valores, mi moral me establezca y también los miedos que podamos tener. Y lo voy a explicar. Bajas remuneraciones, puede ser. No se justifica, ojo, se está entendiendo el problema, pero no justificando. Segundo, riesgo a la exposición, probabilidad de ser descubiertos. Es más fácil que un funcionario que sale a las 10 de la noche de la oficina se lleve el papel que se lo lleve a las 3 de la tarde cuando salen todos los trabajadores y lo ven llevándose un paquete, por ejemplo. Cuando no hay consecuencia para los corruptos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que vemos que fulano roba, no pasa nada. El otro también, entonces yo digo, bueno, pero si acá ha habido impunidad respecto a este funcionario, lo han sancionado con una amonestación verbal, lo han sancionado con una amonestación escrita, o bueno, ha hecho una obra, en una obra ha habido un desfalco terrible y le dan una inhabilitación por 3 días. Entonces,
cuando una persona, un funcionario, otro funcionario, ve eso, como que al ver que no hay consecuencias, entonces dice, bueno, entonces de repente yo también tengo la misma suerte, ¿no? Yo de repente también puedo cometer dichas fechorías y puede que no pase nada, o bueno, haciendo un costo-beneficio, como dice más abajo, resulta que es más conveniente robar que comportarme de manera correcta. La corrupción es un asunto de gobernabilidad, una falla de las instituciones que hace difícil implementar y hacer cumplir las leyes y las políticas que aseguran la rendición de cuentas y la transparencia. Esto se lo dejo para que lo analicen ustedes. Las políticas anticorrupción. Mucho se dice que el Estado pues tiene una política anticorrupción, yo no robo nada, el día que me agarren con la plata en la mano, en fin. Pero si hablamos seriamente de este concepto, implica que como política anticorrupción todos los gobiernos deben establecerla porque finalmente el hecho de que se administre bien los recursos va a cumplirse con la función que la sociedad le ha otorgado al gobernante. Entonces, las políticas anticorrupción que hay, ¿cuáles son básicamente? Primero, las punitivas, que son las sanciones, las que establece el Código Penal, ¿no? El cohecho, etc. Las reformas administrativas. Las reformas administrativas constituyen otro elemento de las políticas anticorrupción que están orientadas a impedir a través de ciertos procedimientos que hayan actos de corrupción. Al, al modificar mis normas, yo hago que se cumplan ciertos valores, ciertos principios de la administración pública, principio de legalidad, informalismo, eficacia, transparencia, etc. Y obviamente también hay otro tipo de políticas anticorrupción que están referidas a la transparencia, a la promoción de la ética, los valores. Por ejemplo, a veces se ve que un servidor que ha encontrado algo que le pertenece a otra persona, se le felicita, pero eso es mínimo y en realidad eso es parte de nuestro deber, no debería. Pero sí hay situaciones de denuncia, hay situaciones que determinados servidores o funcionarios no permiten que se cometan ciertos actos denunciándolos, por ejemplo, ¿no? Eso puede resultar más eficaz. Entonces tenemos tres tipos de políticas: punitivas, que son las normas penales; reformas administrativas que permitan las acciones normativas facilitadoras de la gestión, de transparencia, ¿no? Y la promoción de la ética de los valores en los ciudadanos. ¿Cómo entender la ética? La ética proviene del griego ethos, cuyo significado es costumbre. Tiene como objeto de estudio la moral y la acción humana. La ética permite establecer juicios tales como malo, bueno, correcto, incorrecto, permitido, en relación a algo. Ética privada hace referencia a la concepción que tiene cada uno, pero la ética pública hace referencia a las valoraciones para toda la colectividad. Para mí el valor como funcionario de respeto a la libertad, al debido proceso en un procedimiento de una persona que quiere obtener una licencia, una autorización para algo. Si yo la atiendo bien, si yo actúo con una ética pública, porque la ética privada no es relevante en este caso, porque eso será como yo me comporto con mi familia, con mis amigos, etc. Pero la ética pública hace referencia a lo que tenemos, al concepto que le tenemos a la sociedad. Entonces, ¿yo respeto a la sociedad o me zurro en ella? Si yo la respeto, entonces voy a actuar con ética. Pero si yo no la respeto y no me interesa y solamente pienso en mi interés particular, personal, entonces ahí sí tenemos un grave problema.
un grave problema de ética pública, porque al no respetar al ciudadano, al no respetar a la comunidad, al no respetar a mi país, a mi nación, entonces yo estoy actuando sin ética o con una ética vedada. La ética administrativa hace referencia a valores que hacen posible el quehacer profesional en la administración pública. Por supuesto, cuando yo ejerzo una función pública, tengo que servir a mi comunidad, tengo que servir a mi país, y si yo tengo ciertas potestades, ciertas competencias, debo ejercerlas en el marco de la legalidad y buscando siempre el bien común. Si se pierde el sentido social del servicio, la gestión pública deja de tener sentido y se deslegitima. Sobre esto quiero hacer un comentario, no sé si lo compartan. Cuando se crea Servir, lo organizan básicamente abogados laboralistas, no abogados administrativistas. ¿Y qué ha sucedido? Que Servir ha puesto el servicio público ya no como servicio público, sino como un empleo público. La mística que había en el concepto de servidor público ya se perdió. Bueno, al menos, por lo menos en el término, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno decía que era servidor público, estaba implícita tu vocación de servicio. Ahora eres un empleado público, como cualquier empleado de cualquier empresa que vas, trabajas, recibes tu dinero y te vas a tu casa. Punto. Entonces, ahí yo creo que hubo por innovar, porque en el Perú somos muy innovadores, yo trabajaba en el Congreso y después de Fujimori quisieron prácticamente refundar al país y empezaron a sacar normas, pero ¿para qué? Les decía, no, es que para que no se repita, y empezaron a cambiar, copiar normas de otros países, etcétera, de manera que en muchos casos no eran aplicables a nuestro país y ha generado más de un problema, ¿no? ¿Por qué? Por esa necesidad de refundar el Estado cada vez que alguien llega al poder. Entonces, la ética pública implica el desempeño de los empleados públicos basados en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. Existimos los funcionarios para servir, para darle al patrimonio que nos han encargado de administrar un sentido que permita que la sociedad sienta que sus gobernantes están cumpliendo su función. ¿Qué es lo que piensa la gente de la política? Y cuando hablamos de la política, no son los partidos políticos que no llegaron al poder, son los partidos políticos o las organizaciones o las personas que llegaron al poder y hacen un desbande que ya ni tiempo tenemos para conversar de eso porque es más que evidente. Entonces, ¿cuál es el concepto que le tiene una persona, cualquiera que nos conoce, de los que son o somos funcionarios o hemos sido funcionarios? Nos miran mal. Dicen, este es ladrón. Y es una pena porque no todas las personas, por lo menos yo sé que las que están acá, no lo son. Entonces, oye, pero contra eso y contra el órgano de control interno que me chanca, que está detrás mío todo el día, yo tengo que seguir cumpliendo mi función de servicio. Entonces, esa es la ética. Y si eso ha quedado en toda la noche como concepto solamente, yo creo que valió la pena esta hora que todos hemos invertido. Bien, son 7:45, nos quedan 15 minutos. Voy a hacer en 5 minutos esto porque me imagino que el PowerPoint se los van a pasar, ¿no? Vamos a hacer una síntesis del código de ética en 5 minutos para tener unos 10 o 15 minutos de conversación, que para mí me parece que es la parte más interesante de esta charla. Bien, el Código de Ética se dictó a través de la Ley 27.815 en el 2002, que tenía básicamente una función orientadora y preventiva. Tanto es así que hoy por hoy en las páginas de transparencia de todas las instituciones públicas siempre se exige que esté el Código de Ética y el Código de Ética de la entidad. Al final, los códigos de ética de las entidades son lo mismo con otras palabras, para hablar en castellano, en lo que es la realidad. Pero lo importante no es solamente que lo cuelguen,
Lo importante es que hayan actividades que difundan estos principios, cuáles son los principios, cuáles son los deberes, cuáles son las prohibiciones. Yo estoy escribiendo un libro sobre la Ley Orgánica de Municipalidades comentada, pero lo estoy haciendo con un lenguaje bastante sencillo porque, como dije en un principio, cuando he trabajado con las personas he visto que para muchos algunos conceptos eran tan abstractos, tan complejos, que no entendían ni siquiera dónde estaban, ¿no? Entonces, hay que permanentemente explicar, sensibilizar a la población, sensibilizar a quienes estamos en la función pública para que esta se haga de manera transparente, clara, de servicio. No que tengamos el honor de decir, mi padre, así como uno dice, no, hay buenos policías y malos policías, yo conozco buenos y me enorgullezco, igual, yo me enorgullezco de ciertos funcionarios que he conocido. Yo he estado en la actividad pública, yo nunca he robado, he tratado de no ejercer mi poder de manera abusiva y arbitraria, me voy tranquilo a mi casa y duermo feliz, no con esos que paran robando y no sé cómo realmente dormirán. En fin, entonces la función orientadora y preventiva debe estar dada por este código a través de ciertas actividades, de ciertos foros, como esta de acá, por ejemplo, ¿no? Que con los antecedentes y con esto nos permite tener una visión general. Y yo creo que el suficiente análisis crítico como a partir de ahora, bueno, no tanto a partir de ahora, por eso que ustedes son inteligentes, pero les he dado un poco más de herramientas para que ustedes puedan razonar, explicar, conversar y sobre todo exigir este cumplimiento a los que no lo hacen, ¿no? Segundo, el Código de Ética pretendió fortalecer un sistema disciplinario sancionador. Bueno, ese sistema disciplinario sancionador ya ha sido superado, mejorado a través de las normas de servir. Luego, también estableció mecanismos de denuncia y protección para el denunciante. Miren, estamos hablando del 2002, estamos en el 2022, hace 20 años. Ya en todo ese transcurso ya hay los órganos de control interno de las entidades y la misma Contraloría tiene mecanismos de denuncia y protección para el denunciante. De manera que este código sí ha funcionado y y nos ha dado muchos elementos para que ahora la gente sepa qué es lo que debe exigir. No, bueno, acá hay algunos conceptos que ustedes deben manejar. Hay algunos, sin embargo, que sí me permito explicar. Primero, ¿a qué se refieren los intereses en conflicto? Son las situaciones en las que los intereses personales del empleado público colisionan con el interés público y el ejercicio de sus funciones. ¿Ven? Acá dice el empleado público. Ya esto es parte de la estructura ya de los años que se creó Servir, bueno, anteriores a Servir, pero que entraban algunos laboralistas a ver esto como un empleo y no como un servicio, ¿no? Entendiéndose que cualquier actuación que realiza dicho empleado debe estar dirigida a asegurar el interés público y no favorecer intereses personales o de terceros. Bueno, esto ya no lo voy a leer cada uno, ya cada uno lo puede hacer, ¿no? Los intereses de conflicto. Bueno, por ejemplo, cuando yo quiero favorecer a una determinada persona porque es mi amiga y le doy la preferencia en el trámite de una gestión que demora y la prefiero a ella antes que al que realmente le corresponda. Por ejemplo, o una situación de nepotismo, ¿no? O sencillamente cuando mi empresa o alguna persona vinculada a mí puede verse favorecida con algún tipo de beneficio. El proselitismo político también es otro, ¿no? O sea, se supone que quien está en el uso de los bienes y servicios de la entidad no debe utilizar esta pues para hacer campañas políticas ni para fomentar, y ahora que se vienen las elecciones, muchos funcionarios o muchos candidatos veo que utilizan al personal para hacer sus campañas, ¿no? No de ellos, o de repente de algún amigo, algún correligionario, algún compañero, ¿no? Que vaya a postular, ¿no? Y bueno, las ventajas indebidas, que son los beneficios que obtenemos indebidamente cuando a alguna persona por algún trámite, alguna gestión, por ejemplo, le pedimos dinero, ¿no? U otro tipo de cosas. Han habido casos de algunos secretarios de juzgado que
le pedían en algunos casos a algunas mujeres que iban por procesos de alimentos, les citaban a un restaurante para tomar un café y hacer algunas cosas indebidas, ¿no? O sea, realmente es vergonzoso. Y eso son pues definitivamente actos de corrupción que deben evitarse. Bueno, los principios éticos, respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, ¿no? O sea, idoneidad, esto es importante porque está en boga, ¿no? ¿Qué cosa es idoneidad? Entendí, es la aptitud técnica, legal y moral, condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. O sea, miren la importancia, y esto está como un principio ético y no se cumple, no se respeta, ¿no? Ahora entra cualquiera a ocupar cualquier cargo, ¿no? En fin, les dejo estos temitas para que ustedes los sigan meditando, analizando y sobre todo, y lo más importante, aplicando. Gracias, espero que les haya agradado esta charla. He corrido porque el tema es muy, muy amplio, pero espero que les haya satisfecho la explicación. Gracias. Y estoy llano para absolver todas sus preguntas. Doctor Rafael Vera, muchísimas gracias por su muy interesante presentación el día de hoy. Mientras los participantes nos hacen llegar sus preguntas, hacemos de su conocimiento para todos la charla programada para la próxima semana, sábado 11, titulada Importancia de la inocuidad agroalimentaria. Esta charla estará a cargo del ingeniero José Martín Rodríguez Sandoval y será mediante esta plataforma como de costumbre en el mismo horario 7 p.m. Adicionalmente, hacemos llegar a cada uno de los participantes nuestra oferta académica respecto de nuestros cursos de formación continua. Tenemos el curso de de asistente de gerencia. Recuerden que la certificación de la Asociación ONG Proyecta está respaldada por la Universidad Nacional de Piura. La ONG Proyecta, orientándose siempre a las necesidades de los participantes, alumnos, público en general, empresarios de diferente rubro, ha creído conveniente elaborar cursos que permitan una gestión eficiente de las mismas. Es por eso que tenemos también, o estamos ofreciendo el curso de asistente de planillas, igual con la certificación indicada. No olviden que cualquier duda, cualquier pregunta respecto de la información pueden hacerla al teléfono de contacto que se está publicando. Adicionalmente a los cursos mencionados, tenemos el curso de asistente de recursos humanos y el curso de Excel intermedio. También, acorde con la normativa actual y con la necesidad laboral, tenemos el curso de seguridad y salud en el trabajo. Todos estos cursos tienen una duración de 40 horas. Adicionalmente, los cursos cortos tenemos los programas de especialización. Como todos saben, Piura se caracteriza por ser una región netamente agroindustrial. La cantidad de inversiones de carácter agroindustrial que llegan a Piura cada año es mayor, razón por la cual hemos creído conveniente establecer este curso por considerarlo de mucha importancia. El programa de especialización de auditoría, que tiene una duración de 128 horas, también está disponible dentro de nuestra oferta de cursos, así como el programa de especialización con contrataciones y adquisiciones del Estado. También tenemos el programa de especialización en gestión y administración pública, todos ellos con una duración de 128 horas. Adicionalmente, el programa Invierte Perú, también con la misma duración. Y por último, el programa de normas internacionales de información financiera, con sus siglas en inglés IFRS, International Financial Reporting Standard, orientado a los profesionales de contabilidad para poder generar información acorde a las disposiciones establecidas en las normas mencionadas anteriormente.
el programa de especialización en tributación, donde se tocan temas de actualización tributaria. Recuerden que todos esos cursos tienen una duración de 128 horas y para aquellos interesados pueden pedir información adicional respecto de la duración a los teléfonos indicados. No olvidar la charla para la próxima semana, importancia de la inocuidad alimentaria. No olviden, los costos de los cursos pueden comunicarse a los teléfonos indicados anteriormente. Ok, doctor, tenemos aquí una pregunta. El problema de la corrupción no es algo exclusivo del Perú, es en Latinoamérica y en realidad en todas las partes del mundo, particularmente en los países menos desarrollados. ¿A qué se debe esa tendencia que hasta se está viendo últimamente como algo normal? No se ve normal, cuidado. Yo creo que no, definitivamente no se ve normal. Que nos estemos acostumbrando es otra cosa, pero no es normal. Yo creo que la corrupción en los países más subdesarrollados se debe a la falta de institucionalidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos instituciones fuertes, sólidas, bien organizadas, con procedimientos claros y transparentes, no tiene por qué haber corrupción, o por lo menos esta se reduce al mínimo. No se trata de sancionar demasiado, sino se trata básicamente de prevenir y evitar que estos procesos de corrupción se den. Y eso se tiene que establecer en un plano normativo que está regulado a través de instituciones, pero estas instituciones sólidas. Si cada cierto tiempo hay golpes de Estado, etcétera, y se van debilitando los órganos públicos y se llenan de gente corrupta, lo más probable es que quien fiscalice no tenga tampoco los pergaminos para hacerlo, ¿no? Entonces, llegar a un cargo que es de fiscalización, por ejemplo, yo voy al Ministerio de Transportes, a la Sutran, yo debo fiscalizar que se cumpla el reglamento de tránsito, pero si yo voy a robar ahí, ¿qué puedo esperar? Entonces, ¿es una institución sólida? No. Y las personas somos las que hacemos esas instituciones, ¿no? Entonces, es por el nivel bajo de institucionalidad que existe en los países subdesarrollados. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre ética y moral? ¿Qué debemos hacer y qué debemos hacer para fortalecer al individuo? A ver, la ética y moral. La moral es la concepción general que nosotros tenemos de la concepción que tenemos del mundo. Todos tenemos una moral, buena o mala, positiva o negativa. La ética está referida a la parte de moral que se identifica con los valores positivos, tanto del individuo como de la sociedad. Los valores de libertad, respeto, integridad, respeto a la dignidad, respeto a la vida, respeto a la propiedad. Esos son los valores éticos, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Bueno, lo que hemos dicho acá, ¿no? Establecer instituciones sólidas, establecer mecanismos de regulación punitivos que sean eficientes, ¿no? Que no sean impunes, que no permitan la impunidad, establecer un poder judicial, una fiscalía eficiente, ¿no? Buscar los mejores cuadros. A veces cuando uno va a un juzgado, a una fiscalía, trata realmente a personas que no se nota que no tienen una formación, no tienen unos valores y que lo primero que están haciendo es mirarte si tienes joyas en la mano o algo para ver de dónde pueden sacar, ¿no? Entonces hay que buscar que el mérito en la administración pública, ¿no? La meritocracia, llamar a los mejores. A veces podemos tener ciertos prejuicios o ciertos complejos o ciertas, qué sé yo, no sé cómo llamarlo realmente, pero hay quien está preparado, hay quien es eficiente, hay quien tiene muy buenas notas, hay quien ama su profesión, hay quien ama el servicio
Y bueno, hay que buscar mecanismos para atraer a esas personas, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en la administración pública en el año 90, como director de asesoría jurídica en la municipalidad de Lince, eran pocas las entidades públicas que pagaban bien a los funcionarios. Y realmente con Fujimori, yo no soy fujimorista, él me sacó a mí del Congreso el 5 de abril, así que no cree que lo quiero. Pero a partir del 90 se empezó a mejorar la remuneración de los funcionarios y se trajo gente competente. Bueno, también se trajo a los pillos, ¿no? Pero por lo menos la intención estaba dada. Chicos, esperemos un minuto, creo que se le cortó la conexión al ponente. ¿No, no me ha escuchado? Sí, sí escuchamos la última parte. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Eh, Al establecer medidas como, por ejemplo, prohibir el ingreso a cargos públicos a personas con antecedentes o impedir que dichas personas sean funcionarios, ¿esto reduciría la corrupción en el Estado? A ver, no hay una sola medida o un grupo de medidas que sean expresas, exclusivas o determinantes para que esto desaparezca. La corrupción es innata en el ser humano. No sé si ustedes a veces ven en el Animal Planet, y a mí me gusta ver mucho el History del Animal Planet, a veces vemos que hay una gaviota que está detrás de otra que había sacado un pescado del mar y se la quita. Ya, eso es propio de aquel que quiere buscar el menor esfuerzo para obtener el máximo beneficio. Eso lo tenemos los seres humanos también. Toda la vida en la humanidad, los vikingos, los nórdicos, no iban, saqueaban, ¿no es cierto? Las riquezas de Francia, Inglaterra, etc. Igual el Imperio Romano se expandía, imponían tributos, se llevaban el patrimonio. O sea, la historia de la humanidad por la propia naturaleza es así. Siempre querer buscar el provecho máximo. Y si tú tienes el poder, obviamente en esa época era el poder de las armas, el poder de la guerra, para obtener beneficios para ti, para tu familia, etcétera, o para tu comunidad, lo vas a hacer porque es la tendencia. Siempre buscamos el menor esfuerzo para las cosas. Eso es natural. Entonces, no es que la corrupción vaya a desaparecer, pero sí empezamos a formar en valores, empezamos a establecer barreras para aquellos que ya tienen antecedentes, como el caso que estás planteando, para sacarlos de la opción, de la oportunidad de que vuelvan a delinquir, habiendo miles de personas. Yo no me explico por qué, existiendo tanta gente competente en nuestro país, tengo que poner al más mediocre. ¿Por qué elijo al alcalde o pongo a los regidores o a los gobernadores más sinvergüenzas? O sea, ¿qué hacemos nosotros como electores? ¿Por qué somos flojos? ¿Por qué no analizamos, estudiamos un poco más su historia, su evolución, sus propuestas, su razonabilidad, quiénes lo rodean? Tenemos que hacerlo. Está en juego nuestra vida, nuestro futuro. Entonces, uno de los elementos es ese. No es suficiente, obviamente, hay muchos más. Muchos ya se han explicado en la charla, ¿no? Así es. Tenemos otra pregunta, doctor. Eh, para el caso de las entidades que forman profesionales, sea universidades, institutos o cualquiera sea la denominación, ¿qué es lo que se debe priorizar? ¿Los planes de estudio deberían ser más humanistas o deberían ser más técnicos con el objetivo de conseguir funcionarios o futuros empleados que no deslinden con la ética? A ver, en cualquier área del conocimiento humano es importante la adquisición de técnicas, de ciencias y de humanismo. En las universidades se enseña o se debe enseñar, me imagino antes era así, no sé si habrá cambiado, no creo, hay lo que se llaman los estudios generales.
En los estudios generales se enseñan humanismo, pero el humanismo no es que seas humano, buena gente, no. Humanismo en el sentido de las ciencias sociales, las ciencias humanas, sociología, antropología, lógica, etc. Entonces, esos son conocimientos. La universidad, el instituto te da conocimiento. Obviamente, en todas las profesiones siempre hay cursos de deontología o de ética, pero se enseñan al final, se enseñan en el ciclo 11, 12, como una cuestión complementaria. Cuando ya en todo el proceso alguien te enseñó a ser corrupto o alguien te enseñó algunas mañas para ser un sinvergüenza. Yo lo cuento por una experiencia que tuve de ontología jurídica, me enseñaron en el 12º ciclo, pero en el quinto, sexto había unos profesores, unos procesalistas, cuyos nombres no quiero mencionar ni recordar, que decían, no, mira, acá tú arreglas con el secretario juzgado y eso. O sea, qué vergüenza. Obviamente lo tachamos, lo sacamos, ese sinvergüenza. Porque no es posible que un muchacho que esté en la universidad, que está con aspiración de ser una persona útil a la sociedad en algún momento, sea inducida por este tipo de individuos. Entonces la ética, la deontología y los principios deberían enseñarse al inicio, no al final, cuando ya estás formado y ya estás pensando en cómo ganar plata. No, desde el principio para que tu enseñanza universitaria esté blindada con conocimientos éticos, con valores, ¿no? Y aplicar también una proyección social de valores, de transparencia, ¿no? Hay mucho para hacer en una entidad educativa. Ya eso depende de quiénes son también los líderes de esa universidad. Si yo utilizo la universidad para hacerme rico, para ganar plata y engañar a gente que cuando salga a la vida tengan un nivel tan bajo que no vayan a ser contratados, yo ahí estoy siendo corrupto, definitivamente soy corrupto. Yo no puedo engañar una expectativa de un joven, de un alumno, a través de ese tipo de universidades, instituciones, que los padres a veces hacen el sacrificio para que el hijo vaya y realmente terminan siendo engañados, ¿no? Entonces ahí deberíamos ser muy severos, la sociedad en conjunto, contra este tipo de individuos, ¿no? Tenemos otra pregunta, doctor. Teniendo en cuenta que de alguna manera en el sector público se han avanzado de alguna manera a articular mecanismos legales para evitar la corrupción, sin embargo, aún así este parece ser un tema que se agudiza. Eh, Pregunta ante ello el integrante de la reunión, que es que esos mecanismos son los que fallan o los ciudadanos que son quienes ejercen el cargo público son producto de un sistema educativo ineficiente en cuanto a la formación ciudadana. A ver, la formación ciudadana empieza desde tus padres, empieza desde nuestros padres. Yo, si mi padre es mentiroso, sacavueltero, le pega a mi madre, es borracho, en fin, ¿yo qué ejemplo llevo al colegio, a la universidad y a la vida? Entonces, esa es una primera etapa, la formación del hogar. Que haya un hogar bien constituido es fundamental en la sociedad. Por eso se debe defender siempre y proteger siempre a la familia, porque es la familia el núcleo de desarrollo de valores. En el colegio, la universidad te van a enseñar instrucción, pero formación normalmente viene del hogar. Ahora bien, sí, pues es verdad que a través de lo que estamos viendo, pareciera que se ha intensificado la corrupción, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la corrupción siempre ha existido, pero ahora tenemos más mecanismos de acceso a esa información. Antes, no quiero hablar de muchos presidentes que los ponen como grandes adalides de la virtud, pero que han estado rodeados de unos delincuentes. No había pues todos estos mecanismos de denuncia, de internet, de grabación, de videos.
no que ahora pone al descubierto cuando las personas que están en la función pública son unos delincuentes. Antes no, antes hacían igual sus chanchullos. Y es más, yo en alguna oportunidad, en los años 90, cuando era director de asesoría jurídica, aplicábamos dos normas que era el RUA y el RULCOP. Los que tienen más de 50 años lo deben recordar. El RUA era el Reglamento Único de Adquisiciones y el RULCOP, Reglamento Único de Licitaciones de Contratos de Obras Públicas. Eran unas normas sumamente sencillas, muy genéricas, muy vagas, que permitían que se haga de todo. Entonces, la casta militar también, a través de toda la historia de la República del Perú, que ha gobernado, que ha eh, tomado el poder, obviamente se han repartido esta como han querido, sin mayor control, porque uno de los elementos fundamentales de la corrupción es que existe un sistema autoritario. ¿Por qué? Porque un sistema autoritario te destroza las instituciones, no te permite que exista la transparencia. Los controles están sometidos a las personas que yo pongo ahí, ¿no? Entonces, hay países que están en el hemisferio, que no quiero mencionarlos, pero sabemos que son así, que termina la gente yéndose porque es imposible vivir ahí por una situación de abuso, de miseria, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay muchos mecanismos, hay muchas formas, el tema da para mucho más en el análisis, pero por lo menos siendo conscientes de que existen ahora más mecanismos, la gente también se ha reprimido, porque yo a veces converso con unas personas y dicen, ya no se puede hacer porque mira, ahora te graban, te escuchan, realmente es increíble, pero por lo menos toda esa tecnología está impidiendo o está sacando a la luz y no está permitiendo la impunidad, pues. Lo hacen ya, pero terminarán sancionados, terminarán presos, terminarán procesados. Pero sí, estamos en ese proceso, ¿no? Ahora se ha transparentado, todo se ha hecho más visible. Ya no es como antes que se repartían en cualquier lado, ahora hasta en un domicilio, uno se reúne en un lugar que no es el correcto y termina filmado. O sea, sí, definitivamente ahora normalmente un funcionario siempre está en platea, como yo digo, ¿no? O sea, está a la vista de todo el mundo. Pero ahora eso es más intenso. Y sí, yo creo que corrupción ha habido siempre, pero ahora sí nos está asqueando más porque la vemos más, porque se expone más. Hay un nivel de exposición más intenso actualmente. Claro, hay algunos también que la ocultan porque los medios también tienen sus propias debilidades, ¿no? Algunos. Para ir concluyendo, doctor, por todo lo indicado, entonces podemos definir o podemos indicar que el actor principal es el funcionario. En ese sentido, ¿qué debemos mejorar del funcionario? Su formación académica, su formación ética, para obtener los resultados desde la perspectiva éticos. Bueno, en realidad el funcionario forma parte de la red de corrupción, porque si hay un corrupto es porque hay un corruptor. El privado, la persona natural o jurídica privada, también incentiva, o sea, el delincuente que se viste de empresario o el delincuente que se viste de político, ¿no? Que utiliza una función para enriquecerse indebidamente, forma parte de este proceso, no solamente es el funcionario, obviamente el funcionario es el que lo permite, porque a mí vienen, me coimean, y si yo no lo permito, lo voto, etcétera, no pasa, es verdad, pero siempre hubo ese, perdón, siempre hubo ese promotor de la corrupción. Entonces, es todo un círculo. Entonces, ¿quiénes son los llamados a controlar a estos funcionarios de estos corruptos? Todos los demás postores, todas las demás personas que estén sometidas por alguna circunstancia, para obtener una ventaja, para obtener una licencia, para lo que fuere, a través de un sistema de competencia muy abierto, porque a veces buscan mecanismos cerrados y hacen las bases, por ejemplo, de una forma tal que gane el postor X, porque para eso son muy inteligentes, para eso usan
toda la técnica, todo el conocimiento adquirido en la universidad, en la Vito, para llevarlo a ese terreno. Entonces ahí hay que ver, hay que transparentar y hay que generalizar. Hay muchas normas que ya han evitado que se pongan ciertas marcas, ciertos requisitos y se han hecho procesos más genéricos, más transparentes, ¿no? Entonces eso hay que hacer. Yo soy un convencido de que la institucionalidad y las normas abiertas que permitan la participación y el control harán que estos actos de corrupción vayan siendo poco a poco eliminados, controlados o por lo menos reducidos, ¿no? Es lo que considero. Doctor Rafael Vera Mascaro, a nombre de la ONG Proyecta, le agradecemos mucho su muy interesante presentación del día de hoy. Adicionalmente, agradecemos la participación de todos los participantes, reiterándoles la invitación para la próxima semana en la charla que ya indiqué anteriormente, en el horario y por esta plataforma. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que han tenido la paciencia de escucharme. Gracias.